Voy a comenzar con la lectura de un extracto del libro que hoy presentamos, Nikos Poulantzas, una teoría materialista del Estado. Refiriéndose a las distintas fracciones del bloque de poder, ¿no? Jacinta escribe lo siguiente: las distintas fracciones del capital tienen, respecto de las clases dominadas, diferentes estrategias políticas e ideológicas. No siguen una estrategia unívoca y para todos los casos. Esto pone de manifiesto una comprensión de la política como cálculo estratégico sin un sujeto calculador. Si bien la unidad de la dominación política de clase se establece a través de esta codificación estratégica de las relaciones de poder, ya que ningún poder puede ser ejercido en este campo sin metas y objetivos específicos, no sería correcto suponer que alguno de los sujetos, individuales o colectivos, que participan del proceso decide racionalmente el desenlace de estos conflictos al interior del Estado. Más bien, el liderazgo hegemónico que emerge de aquellas luchas micropolíticas sería un efecto del cálculo estratégico de las diferentes clases y fracciones en coyunturas concretas, de acuerdo con cómo actúan las otras clases dentro de los límites estructurales y no de la voluntad racional y sistemática de cada una de ellas. La política del Estado, que privilegia una fracción específica del bloque en el poder en la lucha por la hegemonía, no conlleva, por lo tanto, una decisión racional y medida, sino que es efecto de lo que sucede en el mismo Estado, es decir, de aquellas luchas micropolíticas entre clases, fracciones y alianzas. Para Poulantzas, entonces, pensar al Estado como una condensación material de relaciones de fuerza, y esto es Poulantzas, significa que hay que captarlo también como un campo y un proceso estratégicos, donde se entrelazan nudos y redes de poder que se articulan y presentan a la vez contradicciones y desfases entre sí. De ello derivan tácticas cambiantes y contradictorias, cuyo objetivo general o cristalización institucional toman cuerpo los aparatos estatales. Este campo estratégico está atravesado por tácticas frecuentemente muy explícitas al nivel limitado de su inscripción en el Estado, tácticas que se entrecruzan, luchan entre sí, encuentran puntos de impacto en ciertos aparatos, son cortocircuitadas por otras y perfilan finalmente lo que se llama la política del Estado, línea de fuerza general que atraviesa los enfrentamientos en el seno del Estado. A tal nivel, esta política puede ser ciertamente descifrable como cálculo estratégico, pero más como resultado de una coordinación conflictiva de micropolíticas y tácticas explícitas y divergentes que como formulación racional de un proyecto global y coherente. Hasta ahí Poulantzas. La imagen del Estado que devuelve este tratamiento de la selectividad estructural puede parecer caótica. El Estado se presenta como un conjunto dispar de aparatos, ramas y redes que condensan una multiplicidad contradictoria de micropolíticas, a partir de las cuales se va delineando la línea política del Estado en favor de una u otra fracción del capital. Sin embargo, Poulantzas no se queda en esta imagen caótica. Intenta conciliarla con la imagen de un conjunto unitario, pero descentrado de campos y redes de poder. Que el Estado sea una organización social compleja no quita que tenga una unidad simbólica y real. Definir al Estado como una relación social no socava en la teoría poulanziana el carácter necesario de la dominación burguesa de la clase en las sociedades capitalistas. Si bien la hegemonía emerge a través de conflictos micropolíticos entre las distintas clases y fracciones que tienen un desenlace contingente, independientemente de cuál de ellas asegure su liderazgo hegemónico en una coyuntura dada, todas las disposiciones adoptadas por el Estado capitalista, inclusive aquellas impuestas por las masas populares, se insertan finalmente a la larga en una estrategia a favor del capital o compatible con su reproducción ampliada. Bien, buenas tardes. Damos inicio a la presentación entonces de Nikos Poulantzas, una teoría materialista del Estado, de Jacinta Gorriti. Como equipo editorial de Doble Ciencia, estamos muy contentos con la publicación de este libro. Consideramos que es un aporte valioso, en primer lugar, porque permite conocer de un modo claro y riguroso las tesis del filósofo y sociólogo griego Nikos Poulantzas, y en segundo lugar y principalmente,
porque permite situarnos a la altura de una serie de problemáticas teóricas y políticas que crucen la actual coyuntura. Sin ninguna duda, este libro será un referente importante de las lecturas que sobre la obra de Pulanza se han venido realizando en Latinoamérica en la última década y contribuirá significativamente a la reflexión y discusión teórica y política en curso. Bien, en esta oportunidad contaremos en esta presentación de este libro con las intervenciones de Natalia Romé, Andrés Seyman y Felipe Alarcón. Y para dar comienzo a esta presentación, dejamos con usted a la autora, a la escritora de este libro, que es Jacinta Gorriti, que nos va entonces a dar algunas palabras iniciales para posteriormente de las intervenciones también dar su comentario. Así que, por favor, Jacinta. Bueno, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias por tus palabras y por supuesto también por la confianza tuya y del equipo editorial de Doble Ciencia para la publicación de este libro. Muchas gracias, Natalia, Andrés y Felipe, por comprometerse a participar de esta presentación. La verdad que de todo corazón se los agradezco. Y muchas gracias a todas y todos los que están siguiendo del otro lado de la pantalla esta presentación tan extraña, virtual, como todas las presentaciones ahora, pero bueno, espero que las podamos disfrutar de todos modos. Así que lo dejo entonces a Andrés, que va a comenzar él con la presentación. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, agradecer a Jacinta la invitación para presentar el libro y también la posibilidad de leer en este momento el material para la presentación y bueno, saludar también a Natalia y a Felipe y a Marcelo, ¿no? Que están ahí, y bueno, y a quienes están escuchando del otro lado de la pantalla. Quisiera hacer 4 comentarios nada más acerca del libro, 4 observaciones. Las primeras 2 están relacionadas con, creo yo, las 2 operaciones de lectura que hace Jacinta en el libro y que corresponden al mismo tiempo con cada una de las partes del libro, ¿no? La primera sobre Pulanza hacia el materialismo altuseriano y la segunda, bueno, ya Pulanza fuera de sus límites, dice Jacinta, ¿no? La tercera observación tiene que ver con un aspecto que me interesa señalar y que me parece importante considerar en lo que respecta a la teoría marxista del Estado y en particular vinculado al concepto de selectividad estructural al cual se refiere Jacinta. Y en cuarto lugar, me interesa hacer un señalamiento también sobre aquel que creo que es uno de los debates más importantes que plantea el libro en su conjunto, acerca de los modos de leer el Estado en las discusiones políticas contemporáneas, ¿no? Que me parece que es el gran nudo que tiene el libro de Jacinta, ¿no? Entonces decía que las primeras 2 observaciones tienen que ver con las 2 operaciones de lectura. La primera de ellas vinculada, decía, con la primera parte del libro. Y me parece una operación que podríamos decir de tratar de desmontar una evidencia, ¿no? Planteada como una evidencia en las interpretaciones de la obra de Pulanzas, que es aquella referida a la periodización de la obra de Pulanzas, ¿no? Es decir, la periodización clásica que realiza Bob Jessop, ¿no? De las 3 etapas en la obra de Pulanzas, pero que también podemos encontrar en diversas manifestaciones. La idea de que hay 2 Pulanzas también, es un primer Pulanzas de poder político y clases sociales y un segundo Pulanzas de Estado, poder y socialismo. El video documental de la obra de Pulanzas que dice que hay 4 Pulanzas, ¿no? Es decir, bueno, diferentes interpretaciones y bueno, Jacinta intenta montar esa evidencia de la existencia de diferentes Pulanzas, planteando, bueno, que hay un hilo que hilvana el conjunto de la obra de Pulanzas, que es precisamente la posición materialista, ¿no? de Pulanzas. Y me parece interesante porque allí creo que, no sé si adrede o no, creo que Jacinta acude a aquella fórmula altuseriana de la curvatura del bastón, ¿no? Es decir, la idea de que si el bastón está curvado excesivamente de un lado,
el modo de volver a ponerlo recto es precisamente hacer una contracurvatura, ¿no? De la misma dimensión que aquella primera que ha sido realizada, ¿no? De hecho, me parece interesante porque de alguna manera Althusser plantea esa fórmula como una especie de elección de método para el ejercicio de la discusión, ¿no? Dice casi algo así como que la fórmula de la curvatura del bastón contiene toda una teoría de la eficacia de la discusión en la teoría marxista, ¿no? Y me parece que de alguna manera plantea que la discusión necesariamente, cuando es en un sentido fuerte, cuando cuando quiere desarrollar una tesis, necesariamente es el ámbito del exceso, ¿no? El exceso para poder lograr definitivamente curvar el bastón. Entonces, un poco me parecía interesante destacar eso, que también hay un planteo arriesgado, y me interesaba también preguntarle un poco a Jacinta si efectivamente esto era de alguna manera así, porque bueno, también al mismo tiempo uno podría decir, y en el propio libro eso aparece planteado, que efectivamente en Estado, Poder y Socialismo hay una ponderación de problema de la lucha de clases, ¿no? Aparece con mucha más sustancia esa idea, entonces, si de alguna manera eso podía ser de alguna manera considerado como parte de esa necesidad, o ese matiz podía ser considerado como parte de esa necesidad de curvar el bastón en un sentido más atinado, ¿no? Desde el punto de vista de Jacinta. Después, la segunda operación de lectura que me parece que tiene el libro y que corresponde a la segunda parte es aquella de la relación de Pulanzas con América Latina, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera lo que intenta plantear, y me parece de forma muy fructífera Jacinta en la segunda parte del libro, tiene que ver con decir, bueno, hay un trabajo en particular de Pulanzas, que es el trabajo sobre las clases sociales en el capitalismo actual, donde aparece efectivamente una cita, una referencia a las teorías de la dependencia, ¿no? Y que vendría a desmentir aquella frase de Emilio de Ípola en la revista Controversia, donde dice: América Latina conoce mucho más a Pulanzas de lo que Pulanzas conoce a América Latina, ¿no? Es decir, habría allí en ese libro de Pulanzas del 74 una especie de huella, ¿no? De la presencia de América Latina en la obra de Pulanzas, ¿no? Habría una huella también en la medida en que Pulanzas participó de aquel debate sobre las clases sociales en el seminario de Mérida del 71, participó del debate con Fernando Enrique Cardoso y con Florestan Fernández, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa aseveración que realiza de Ípola allí en la revista Controversia quedaría de alguna forma cuestionada, ¿no? Y me parece que eso a mí por lo menos me hizo acordar mucho esa operación de lectura que plantea Jacinta a la afirmación que hace, o la tesis más bien que plantea en su modo de lectura Eduardo Brunner en su libro La oscuridad y las luces, ¿no? Cuando él dice, bueno, digamos, él tenía marcado para compartirlo, dice, desde el todo se puede ver justamente el todo, mientras que desde la parte se puede ver la parte y su relación conflictiva con el todo, ¿no? Es decir, Pulanzas no necesita hablar, o no necesitaría hablar de América Latina para que la obra de Pulanzas, ¿no? Siguiendo a Jacinta, quede objetivada de alguna manera la presencia de nuestra región en su obra, ¿no? Obviamente a todos y a todas nos parece sí más evidente la presencia de Chile en el último libro de Pulanzas, ¿no? Donde él explícitamente, en su advertencia acerca de los peligros de la vía democrática al socialismo, plantea el peligro de la reacción de la burguesía, citando el caso de Chile, ¿no? Pero la pregunta, incluso retomando al propio de Ípola en ese artículo, donde dice, parece que Pulanzas nos hablara y escribiera para los latinoamericanos, ¿no? Bueno, uno podría pensar si también, de alguna manera, el encuentro
muchos intelectuales latinoamericanos, no quedó como una huella en el propio pensamiento de Poulantzas a reflexionar acerca de las clases sociales, del Estado, ¿no? Y de los grandes problemas que él aborda en su obra. Esto también creo siguiendo un poco esa operación de lectura que me parece muy interesante y que hace Jacinta planteando a Poulantzas fuera de sus límites, ¿no? Después, en tercer lugar, el tercer aspecto que me parecía interesante tenía que ver con el concepto, decía, de selectividad estructural, en el sentido de que, si uno piensa en la obra de Poulantzas, está claro que el Estado, por lo menos son dos cosas, ¿no? Son dominación y contradicción. Y obviamente esa convivencia plantea, digamos, una tensión entre esos dos términos que de algún modo el concepto de selectividad estructural puede sellar, ¿no? O puede permitir hilvanar. Y, digamos, yo pensaba, o me parecía interesante, y también le quería preguntar al respecto a Jacinta, si no es importante allí también incorporar, ¿no? Para pensar también el modo en que conviven de manera tensa estos dos términos, el concepto de crisis, ¿no? A mí me parece que, digamos, por un lado el Estado, dice García Linera en el texto sobre Poulantzas, su conferencia del 2015, dice, el Estado es estabilidad, ¿no? Dice García Linera, dice, textualmente dice, es como el Estado y sus instituciones son como la geografía apacible de una campiña, ¿no? Pero por debajo de esa geografía apacible se van moviendo como las placas tectónicas, que en realidad son los conflictos, ¿no? Pero, de alguna manera, el Estado es estabilidad. Ahora, creo, o me interesa pensar, ¿no? Cómo la crisis marca los momentos límites donde esa estabilidad es puesta en cuestión, más allá de esas placas tectónicas que se van moviendo por debajo, ¿no? Y que resultan huellas que al fin y al cabo se objetivan en el Estado, ¿no? Entonces me parecía interesante, porque aparte pensaba o me recordaba leyendo el texto, la conceptual, el lugar importante que tiene la crisis en la obra de Guillermo O'Donnell, por lo menos en los años 70, ¿no? Cómo él va estableciendo esos distintos estadios de la crisis, ¿no? Crisis de régimen, crisis de expansión de la arena política, crisis de acumulación y, bueno, ya la crisis de dominación celular es el momento decisivo, ¿no? De límite donde también aparece el problema, si se quiere, central en la obra de Poulantzas, que es el de la determinación en última instancia, ¿no? Revisaba aquella entrevista de Stuart Hall y Alan Hunt, ¿no? Donde Poulantzas dice, bueno, un poco haciendo una especie de balance, ¿no? Ya al final de su vida incluso. Bueno, para quienes somos marxistas, el concepto de relaciones sociales de producción tiene que tener una importancia. El determinante de lo económico, nosotros no lo podemos eludir, ¿no? Bueno, me parece que también los distintos estadios de la crisis, ¿no? Marcan un poco, se relacionan un poco con ese concepto de selectividad estructural, en el sentido de de lugares por donde hay puntos neurálgicos en los cuales aparecen o no esas decisiones y no decisiones en el seno del Estado, ¿no? Y donde esas decisiones y no decisiones del Estado tocan puntos límites que no se pueden cruzar, ¿no? Que también hay una historicidad de cuáles son esos puntos límites, ¿no? Y me parece que en ese sentido ahí ese planteo de O'Donnell es bien interesante. Y por último, el cuarto punto que me interesaba señalar acerca del trabajo de Jacinta es acerca de los modos de leer al Estado en las discusiones contemporáneas, ¿no? Y creo que ahí en el capítulo 5 hay un punto que es clave, que es el centro de la ideología dominante en el capitalismo que conocemos por lo menos de 40 años que es el tema de la fobia al Estado, ¿no? Lo que
lo que Foucault llama la fobia al Estado, ¿no? Y yo ahí volví a una cita que cuando leí ese texto me dejó de alguna manera pasmado, porque allí me parece que Foucault hace una advertencia que todavía sigue vigente y es la que de alguna manera creo que recoge Jacinta, dice: todos los que participan en la gran fobia al Estado sepan bien que están siguiendo la corriente, ¿no? Y aparece en la introducción del libro de Jacinta diciendo, bueno, ahí ella establece una demarcación del centro del debate, ¿no? Que quieren plantear con el conjunto de su argumentación a lo largo de los capítulos, que bueno, el Estado no es una cosa, no es algo monolítico, tampoco es pleno aparato represivo, ¿no? Ojo, entonces, o por lo menos yo interpreto eso en el planteo de Jacinta, ojo entonces las posiciones que desde la izquierda están haciendo ese tipo de planteos, porque de alguna manera están siguiendo la corriente de la fobia al Estado, ¿no? Entonces me parece que ese es un poco el gran debate de la época que nos trata de plantear Jacinta, y creo que lo hace muy bien, muy rigurosamente, siguiendo de forma muy, muy atenta a cada uno de los textos de Pulanzas, con hipótesis muy contundentes. Y, digamos, para cerrar con esto de la fobia al Estado, quería leer también la frase que viene después de esa que acabo de leer de Foucault, porque me parece que es significativa para pensar un poco los últimos años y también los tiempos que se vienen. Dice Foucault, después de esto que decía recién, en la misma página, 2 frases después, dice: digo que no debemos engañarnos sobre la pertenencia al Estado de un proceso de fascistización que le es exógeno y que compete mucho más a su disminución y su disolución, ¿no? Me parece entonces que el libro de Jacinta es muy interesante para poder seguir discutiendo este aspecto tan vigente de la ideología dominante que nos planteara allí Foucault en su clásico seminario del 78-79. Eso nomás, felicitaciones de nuevo a la autora y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrés. Como información, Andrés Seyman es politólogo marxista y es docente en las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bien, a continuación interviene Natalia Romé. Ella también es docente de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también es investigadora del Instituto Gino Germani. Así que, por favor, Natalia. Bueno, hola a todos, buenas tardes. No sé si se escucha bien, porque yo me escucho doble. ¿Sí? Bien. Bueno, gracias por la invitación, sobre todo por la oportunidad de leer el trabajo de Jacinta, que me pareció, lo puse por ahí, me pareció una maravilla, un aporte muy, muy rico, muy audaz y a la vez muy oportuno. Así que, bueno, gracias a ella por esa escritura y gracias a Doble Ciencia, que hay que decirlo, viene haciendo un trabajo súper, súper importante. La verdad es que es un trabajo militante, de edición a pulmón y a puro amor por los libros y por la teoría, y bueno, eso se agradece, se celebra, no me quiero cansar de decirlo. Bueno, yo voy a compartir algunas ideas, me hice algunas notas para no extenderme demasiado, porque la verdad es que hay de todo para decir del libro, pero como diría mi tía, cómprenlo y van a descubrir todo eso, así que solamente voy a decir unas pocas cosas. Lo primero que es algo que mencionó Andrés, que es que tiene que ver con la decisión de lectura. Yo agradezco profundamente un libro marxista que no es una historia de las ideas marxistas. Me parece que ese primer gesto, esa primera decisión de lectura es absolutamente materialista. Una pregunta por la teoría, por el cuerpo de conceptos, por la conceptualidad teórica, en su tensión con la historia, sin abandonar en ningún momento la pregunta por la historia. De hecho,
la pregunta por la historia, por el tiempo histórico, por el concepto de tiempo histórico, es una de las grandes diagonales del libro, y eso también me parece algo muy interesante, pero evitar el abordaje historicista o relativista, digo, la aproximación vida-obra, la aproximación texto-contexto, todos estos esquemas, estos modos de abordaje o de lectura, que justamente lo que se pierden es la pregunta por la teoría en el sentido de un dispositivo capaz de ofrecer herramientas para intervenir en el presente, ¿no? Entonces, allí donde hay una lectura de un cuerpo de textos marxistas, en esa clave yo creo que hay una apuesta por la vitalidad teórica del marxismo, que es sumamente interesante y necesaria y muy fecunda, y esa fecundidad se muestra, ¿no? Esa fecundidad en el sentido de algunos anacronismos profundamente interesantes, se muestra con toda su fuerza en este libro. En ese sentido, entonces, yo creo que hay, que ese Pulanzas materialista que va apareciendo es hijo de una decisión materialista de lectura, ¿no? No aparece porque sí. Y en ese sentido, me parece que hay dos consecuencias interesantes. Una para la teoría, porque efectivamente el libro pone a andar un dispositivo teórico y metodológico, que es un dispositivo de distinción, ¿no? Que es un principio de método, diría, que es el tránsito de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Y que deja ahí una huella que se subraya lo suficiente, que se apoya en el principio de distinción entre el objeto teórico y el objeto real, ¿sí? El objeto de conocimiento y el objeto real, pero que es sumamente interesante para el campo de debates en relación con la teoría del Estado. Digo, la idea de que no es posible pensar el Estado en general, esa idea subrayada en Pulanzas y puesta a jugar con mucha rigurosidad, me parece fundamental en términos teóricos, me parece fundamental no solamente contra, como decía Andrés, cierto antiestatismo neoliberal, podríamos decir, por derecha y por izquierda, sino también en contra de cierta romantización del Estado, que está un poquito más cerca, está un poquito más, y que también es un problema, ¿sí? Del Estado como un ente abstracto, como una entidad homogénea, ¿no? Como si supiéramos de hablando cuando hablamos del Estado. Lo hemos escuchado en estos días, ¿no? Bueno, hay más Estado, ahora se van a dar cuenta de qué bueno que el Estado, bueno, no, el Estado es una cosa muy compleja, digo, y hay formaciones estatales y hay coyunturas que requieren ciertas formaciones y está atravesado por contradicciones, digo, abrir esa discusión me parece sumamente necesario en términos teóricos y desde luego también en términos estratégicos, ¿no? En términos de el trazado de un pensamiento estratégico capaz de pensar la coyuntura en su complejidad, las formaciones políticas como formaciones y no como formas, las relaciones de fuerza, digo, en contra de, insisto, aferrándose a ese principio metódico, en contra de toda tendencia a la abstracción. Digo, profundamente marxista también en ese sentido, ¿no? La idea de que lo simple supone una complejidad de procesos saludados, ¿no? Y ese principio metódico de desconfiar siempre de aquello que se presenta como simple no está tan presente ni en nuestras teorías críticas ni en nuestras discusiones políticas. Y me parece que es súper interesante. En ese sentido, decía que hay una diagonal, que esa apuesta materialista logra captar algo de lo más vital, por lo menos en el campo del materialismo althuseriano, de las discusiones actuales, que es la pregunta por la complejidad del tiempo histórico, ¿no? Por la relación entre un concepto plural del tiempo histórico y la complejidad de la sobredeterminación. A contrapelo de otras formas de pluralismos, otras teorías de la dispersión, lo que va trabajando el libro es la posibilidad de pensar simultáneamente esa complejidad y una pregunta por la unidad, una pregunta por la unidad contradictoria, desigual, jerárquica de lo complejo, sin la cual
no hay estrategia política posible. A mí me parece que en ese sentido, digo, una nota al margen, es muy interesante cómo el trabajo de Jacinta dialoga con los debates actuales en el campo del feminismo marxista. ¿Sí? Los debates entre las posiciones interseccionales, ¿no? Que leen y describen una cantidad de procesos concretos, ¿no? Específicos, situados, y una pregunta, digamos, la teoría de la reproducción social, ¿no? Una pregunta por una teoría unitaria, capaz de justamente darse una causalidad, una pregunta por la causalidad histórica, una pregunta por la totalidad histórica, capaz de leer las articulaciones específicas de esa multiplicidad de procesos. No es casual entonces que esta lectura materialista la produzca una mujer latinoamericana. ¿Sí? Digo, yo creo que hay en ese sentido, lo digo con una convicción epistemológica, en línea con lo que decía Andrés, con esa cita que leyó de Gruner, hay una apuesta por aproximarse a una totalidad que no puede ser sino formulada desde y en los términos de una parte, ¿no? Digo, la idea de teoría finita es eso, ¿no? Que solamente se accede, conocimiento de lo verdadero es necesariamente un conocimiento de la parte, que asume su condición parcial. Y lo digo así porque creo que en ese sentido también en algún momento Jacinta dice, ¿no? Este libro es, no lo dice el libro, lo dice, por ejemplo, de una categoría que no es menor y sobre la que voy a hacer un comentario, la categoría de imperialismo. Dice, bueno, esta categoría de imperialismo que resulta anacrónica, yo creo que hay algo de la recuperación de Pulanzas en este momento, con un conjunto de otros autores, ¿no? Digo, de ese nudo teórico que son los mediados 70 y los principios 80, ¿no? Piaget, por ejemplo, también, que señalan justamente en su anacronismo unas derivas problemáticas del campo del pensamiento crítico. ¿Sí? Lo digo a lo bestia, son mojones que resisten a un proceso de neoliberalización del pensamiento crítico, ¿no? A modos de apropiarse de la teoría marxista o abandonarla, a modos de leer a Foucault, a modos de leer a Derrida, que lo que hacen justamente es abandonar esta pregunta que articula la complejidad de los procesos y la totalidad histórica, ¿no? Digo, trabajos súper interesantes que digo, en términos althusserianos se podría decir, se quedan en una dimensión descriptiva de la teoría, porque no pueden avanzar justamente en la inscripción de esos procesos parciales en una totalidad que los excede. Y no solamente eso, sino otra tendencia que también es muy propia de la época, cada vez más, que es el hacer de esos procesos parciales la explicación del todo, ¿no? Digo, una cantidad de giros, de momentos de la teoría crítica, ¿no? Cierto momento celebratorio de la ontología de lo político, de lo contingente, una cierta hipertrofia de un giro ético, digo, distintas modulaciones que son interesantes en sí mismas, pero corren el riesgo de, por un lado, fragmentar, regionalizar los procesos históricos, pero además de ontologizar esas parcialidades, ¿no? De convertir un proceso específico en el todo, en la explicación del todo, y por lo tanto devenir metafísica, ¿no? Digo, un tránsito de la teoría a la metafísica desde las mejores intenciones y desde los trabajos más lúcidos e interesantes. Entonces, ahí hay algo de la coyuntura teórica que me parece que el anacronismo de la lectura que Jacinta decide hacer de Pulanzas es muy interesante porque nos muestra, nos pone en el espejo, digamos, de esas tendencias que son las nuestras, no las de la derecha, las del neoliberalismo, las nuestras. Me parece que eso es fundamental. Y en ese lugar, inscribir la pregunta por el Estado. Como una temporalidad específica, como una relacionalidad específica, como una materialidad específica, ¿no? Entonces, evitar, por ejemplo, una teoría del poder en términos de una teoría de la ideología política, ¿no? Digo,
subsumir plenamente el poder en una teoría de la interpelación o de una microfísica. Pero también, digo, por citar un ejemplo, pero también otra cuestión que tiene que ver con este asumir abrazar lo concreto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, las dos partes del libro, un momento que pareciera más teórico, más de lectura teórica, y uno que empuja a pulanzas más allá de sus límites, ¿no? Pero que donde se ve jugar esos axiomas teóricos en la complejidad sobredeterminada de los procesos específicos. Me parece que es interesante porque aporta una distinción entre lo que podríamos pensar como la transformación procesual o la condición de un equilibrio metaestable de toda formación social, ¿no? Digamos, la idea de una tensión entre reproducción, transformación, ese tipo de procesualidad de una formación social y la temporalidad de la transición. En ese sentido, pensar esa distinción temporal también es un anacronismo. Es un anacronismo en el sentido de que hay fuertes tendencias que piensan hoy el tardocapitalismo o el neoliberalismo en una clave que se lleva puestas las inflexiones temporales, que se lleva puestas las distinciones necesarias entre distintos tipos de procesos, entre tiempos largos y tiempos cortos, que se lleva puesta la pregunta por la periodización. Por ejemplo, cierta lectura que hace toda una rama del feminismo y de la teoría postcolonial de la llamada acumulación originaria para pensar el neoliberalismo, ¿sí? En la línea de Harvey, por ejemplo, o de Silvia Federici, cierta tendencia a subsumir o a diluir las condiciones específicas, los procesos históricos concretos del neoliberalismo en la colonialidad, ¿sí? La idea, por ejemplo, de etos colonial para explicar las desigualdades del presente, ciertas derivas de la biopolítica que piensan al neoliberalismo como un neojovesianismo, ¿sí? Hay un montón de ejemplos donde donde hay un tránsito de la teoría a la abstracción, ¿no? El etos colonial lo explicaría todo, ¿no? Explicaría los últimos 500 años de historia, o la tensión entre liberalismo y neoliberalismo, ¿no? Una huida de los procesos históricos concretos específicos y una incapacidad para pensar entonces lo singular de la coyuntura. En ese sentido es que me parece que la aparición o el hecho de que la incomodidad de trabajar con la categoría de imperialismo en pulanzas sea sumamente fecunda. Me parece sumamente interesante hoy recuperar esa categoría para pensar justamente al neoliberalismo en la historia, ¿sí? Con sus dimensiones subjetivas, éticas, con sus rasgos afectivos, digo, toda una cantidad de elementos a los que aportan un montón de teorías interesantes actuales, pero que pierden de vista justamente la inscripción del neoliberalismo en esa historia y en las determinaciones de esa historia del capitalismo imperialista, como proceso de transformación y agonía del capitalismo imperialista. La otra cuestión que también me parece interesante, cambio completamente, comparto notas, ¿sí? Es la pregunta por la relación entre Estado y política de bases. El insistir en esa pregunta, el desplegarla como pregunta y como problema, también me parece que es súper interesante. Porque en una preocupación por curvar el bastón de ese antiestatismo neoliberal,
corremos el riesgo de convertirnos en filósofos de Estado. Y eso también es un problema. Eso también es una abstracción. Digo, Jacinta subraya muy bien el modo en que Poulantzas piensa la articulación sobredeterminada entre aparato y luchas existente en coyunturas específicas, ¿no? Como existiendo en sus efectos. Y con eso permite pensar que no alcanza con simplemente desconfiar o poner en cuestión unas tendencias antiestatistas, sean del autonomismo, sean de las izquierdas más tradicionales, sino que hay que avanzar en la pregunta por la transformación de las estructuras del Estado. Y esa pregunta por la transformación de las estructuras del Estado se hace interrogándose por las formas posibles de la soberanía popular. Y eso también está en el libro, está suficientemente subrayado y desplegado, y me parece que es un aporte muy interesante para las discusiones políticas más contemporáneas. Entre otras cosas, porque permite pensar algo del orden de la estrategia en clave de exterioridad inmanente, ¿no? Una estrategia de la resistencia, una estrategia emancipadora, una estrategia de las luchas populares en clave de exterioridad inmanente, que es una forma de recuperar el principio de la contradicción. Que en muchas de estas lecturas críticas del neoliberalismo se pierde, ¿no? En nombre de la pluralidad, en nombre de la dispersión. Entonces, retener, reformular una pregunta por la dialéctica, ¿sí? Ella lo trabaja con la categoría de Roque Farrán, de nudo y de no dialéctica, pero una pregunta por la dialéctica materialista para el siglo XXI es lo que permite sostener, ¿no? Como diría Althusser, los dos extremos de la cadena. La pregunta por la teoría y la pregunta por lo específico sobredeterminado de la coyuntura en la que interviene la acción política. Bueno, y ya voy terminando. La última cuestión es que, digo, otra perlita que me parece interesante para la oportunidad más del corto plazo de los debates de la pandemia, ¿no? En los que ha aparecido esta cierta, diría yo, con respecto a cierta oportunidad o cierta posibilidad de defender colectivamente al Estado, ¿no? O pensar nuestros estados, o si se quiere abrir la pregunta respecto de la relación entre luchas por estados en América Latina, donde además tiene una tradición específica, ¿no? ¿Qué es la relación entre autoritarismo y tecnocracia? Recuperar esa crítica de la tecnocracia sumamente temprana que hace Poulantzas y su relación con los procesos de desdemocratización europea, además inscrito en una teoría del imperialismo en los países centrales, ¿no? Digo, me parece que es súper interesante porque también pone en cuestión otro desvío que también es muy propio de este momento del debate político, que es el de la recuperación de el concepto, la categoría o la noción, diría mejor, de subsunción real, ¿no? Explicaciones autoritarias del neoliberalismo a partir de un éxito tridimensionado, en esa teoría que, como dice Balibar, no casualmente quedó inédita, sino casualmente Marx retiró ese capítulo, ¿no? Porque justamente el riesgo es que anula la posibilidad de pensar la política, ¿no? que se lleva puesta toda posibilidad, del mismo modo que la teoría del neojovesianismo, del mismo modo que la inscripción en los tiempos larguísimos del etos colonial, la hipertrofia de la subsunción real, también se lleva puesta a las mediaciones de la política. Entonces,
celebro la oportunidad de este libro, justamente me parece que es un libro profundamente político en el mejor sentido, en el sentido de una teoría que es política, porque es partisana, porque es la política de una parte, y porque es la política de una parte, es capaz de iluminar algo de lo todo al que hemos renunciado desde el campo de pensamiento crítico, desde el campo de... No como voluntad o deseo, sino nuestras prácticas concretas, en el tipo de escritura que hacemos, en el tipo de lectura que nos damos. Es un libro con todas las letras materialistas y para mí eso es una gran alegría, así que quería compartir eso y agradecerle nuevamente a Jacinta y a Marta por dar espacio a este tipo de trabajos. Muchas gracias, Natalia. A continuación, la tercera intervención en esta presentación estará a cargo de Felipe Alarcón. Él es profesor de la Universidad Diego Portales, del Instituto de Humanidades. Así que, por favor, Felipe. Estoy bien. Bueno, quería agradecer primero a Jacinta por haber escrito el libro, por haber, supongo, hecho algo por publicarlo, que es muy importante, no siempre pasa, que alguien escribe algo y tiene el ánimo de publicarlo, a Doble Ciencia y a Marcelo en particular por la invitación y por ese trabajo que decía Natalia también de una editorial militante en varios sentidos, no solo políticamente militante, que me parece que lo es, sino militante probablemente también de la edición, que es algo importante en contextos poco favorables, como los sudamericanos, sobre la posibilidad de publicar estos libros. Yo voy a leer una cosa breve, digamos, eso, primero. Entonces, bueno, creo que tiene razón Roque Farrán que cuando en la introducción dice que este libro cae en justo en un momento oportuno. Ahora bien, lo que yo diría es que un libro, cuando es un libro, y que es el caso, no cae al tiempo como una manzana cae al piso exactamente. Primero porque nunca está tan maduro como para caer solo. Y luego, y esto es más importante, porque el momento no existe antes del libro, ni el libro existe antes de su momento. Un libro encuentra su momento, pero un momento encuentra también sus libros. Y en ese sentido me parece que hay que agradecer a ese encuentro a Doble Ciencia un poco por haber propiciado que nosotros tengamos el libro y que este momento pueda encontrar sus libros. Cuando digo que un momento encuentra sus libros, lo que quiero decir es que me parece que hoy todo exigía y sigue exigiendo una revisión de la teoría del Estado, que es lo que hace Jacinta. Y que no voy a pasar acá en todo caso un panorama del momento político que atraviesa Latinoamérica, que es el contexto inmediato del libro, porque Jacinta lo hace y yo no tengo mucho más que agregar sobre eso. Me parece que esa parte, de hecho, la introducción y hacia el final es muy, muy buena, entonces yo no tengo nada más que agregar. Pues así decir que el libro que se presenta, y ahí estoy de acuerdo con las dos presentaciones anteriores hasta cierto punto, es que son dos cosas en parte. Una reconstrucción de la teoría del estado de opulencia, una reconstrucción que me parece muy fina y muy, muy, muy bien lograda, no solo dentro del libro, que está muy bien hilada, no solo dentro de un contexto de edición o de discusión pulenciana o sobre pulanza en Latinoamérica, sino en general. Me parece a mí que es un libro que es recomendable para cualquier persona, uno, que quiera conocer a Pulanza y su teoría del Estado, dos, entonces, deseable para alguien que lo quiere conocer a Pulanza. Necesario para alguien que le interesa Pulanza y quiere discutir, y absolutamente necesario para alguien que ya está discutiendo la teoría del Estado de Pulanza. Me parece que es un poco, no sé si ineludible, pero necesario, obviamente, hay que leerlo para poder discutir esto. Y eso no es fácil de hacer, digo, es ya un gran mérito. Ahora, uno de los grandes méritos, uno solo de los grandes méritos del libro, es que esto que acabo de decir no significa que haya una sección teórica sobre Pulanza y una parte aplicada sobre el momento latinoamericano. En ese sentido, Pulanza no es el marco teórico y Latinoamérica no es un objeto de estudio, no funciona así el libro. Porque pensamiento no es exactamente en este libro una guía para la acción, ni la acción es tampoco un mecanismo de prueba para la teoría, eso a mí me importa muchísimo. Y por ahí lo que más me interesa del libro no es tanto la hipótesis que pone en juego, que
sinceramente creo que son correctas, simplemente, o sea, no, discutirlas sería como repetir un poco lo que dice Jacinta, sino las posiciones que están en juego, entonces no la hipótesis, sino las posiciones que están en juego en el libro, o su politicidad en ese sentido. Porque efectivamente a ratos coinciden, y siempre pueden coincidir, pero son cosas diferentes, y es entonces de esos posicionamientos de los que quisiera hablar, y no tanto de la hipótesis, que podemos discutir después, en parte, pero me interesa más eso, siendo una presentación del libro, además, en que supongo que la gente que está conectada no ha leído el libro, porque todavía no está disponible, entonces leerán luego la hipótesis y los muy buenos encadenamientos de Jacinta, pero por ahora lo que quiero, van a ser tres puntos también, que los puedo resumir. Lo primero, y son puntos críticos en cierto sentido, el primero es la cuestión del juego entre el Estado como lugar o terreno y el Estado como aparato. La segunda cuestión es la del estatuto de lo que Jacinta llama gobiernos de izquierda, el estatuto, no la existencia, pero el estatuto de los gobiernos de izquierda. Y luego, lo último es el carácter, a veces me parece universal y necesario, que aparece del Estado en el libro. Lo primero es que un pensamiento sea materialista, para Jacinta quiere decir, y la cito, que ese pensamiento procede anudando o andando, las dos, que procede andando y que los resultados no están dados de antemano, sino que se despliegan en la propia práctica. Eso sería un pensamiento materialista. Me parece ya una muy, muy buena definición. Luego, en el libro esto se traduce en particular en una atención a la singularidad de los contextos. En ese sentido, y cito a Jacinta, la pregunta por el Estado no puede hacerse en abstracto, sino atendiendo a la configuración sociohistórica específica de cada Estado. En eso, por supuesto, también estoy de acuerdo, pero si eso es así, entonces habría que distinguir, creo, entre la producción de una teoría materialista, que sería esto primero, y la producción de una lectura materialista, que sería esto segundo, y que no es equivalente a decir la teoría y la aplicación, sino que son dos modos de producción, pero no un modo pasivo, un modo activo, un modo aplicado y un modo no. En todo caso, creo que esos dos movimientos se pueden distinguir, que se distinguen en el libro, en la medida en que el primero, y con esto cito a Jacinta, supone la elaboración de un aparato conceptual bastante complejo, pero abierto a su uso en otros contextos diferentes de aquel en el que fue elaborado. Me parece a mí que Jacinta muestra en ese sentido muy bien en qué sentido la teoría del estado de pulanza es materialista, porque ofrece eso. En la lectura de Jacinta, que es mucho más interesante. Luego, el segundo movimiento, que sería el que yo llamo de lectura, supone, obviamente, el análisis concreto de situaciones concretas, como para citar a Lenin, o para ofrecer a Lenin. Y puesto así, la teoría del estado de pulanzas plantea un estado como terreno, como condensación o cristalización, que es la frase más típica de la lucha de clases. Lo que, y es muy interesante también que Jacinta lo muestre, es un movimiento general, me parece. En pulanzas no es solo el estado que es cristalización de la lucha de clases, sino, por ejemplo, y esto es una definición que hace Jacinta, de individuo como punto de cristalización material de un conjunto de prácticas en la división social del trabajo. Entonces, esto que el estado de una cristalización, pero el individuo también. Entonces, en el fondo, es un mecanismo general de entender esto. Cuestión que me parece muy interesante. Ahora bien, el punto para mí es que, sí, como Pulanza lo dice en la introducción de Clases Sociales y Capitalismo Actual, las relaciones políticas y las relaciones ideológicas se materializan y se encarnan, y esa es la frase, se materializan y se encarnan como prácticas materiales en los aparatos de Estado, lo que en el fondo quiere decir que esas clases, o esas relaciones políticas y esas relaciones ideológicas solo existen materializadas en aparatos, no existen fuera de eso. La materialización solo en aparatos. Eso para Pulanza y para Jacinta me parece que quiere decir que un análisis de las clases sociales o de la lucha de clases tiene que hacerse en respecto o en relación con esos aparatos, y particularmente con los aparatos de Estado, pero no solo aparatos de Estado. Ahora, me parece a mí entonces que la producción de una teoría materialista lo que permite es hacer una lectura materialista. Perfecto. Pero una lectura materialista no del aparato del Estado, sino de la lucha de clase. Porque los aparatos de Estado son en realidad cristalización de esa lucha. Y en este sentido, un poquito más abajo de la cita de Pulanzas que leí, Pulanzas dice en esta introducción: con todo, y esta observación es decisiva, dadas las ambigüedades actuales, de numerosos análisis en torno a estas cuestiones, la relación compleja lucha de clases, aparatos, es la lucha de clases la que desempeña un papel primario y fundamental.
Eso me parece obliga a jugar un poco con las palabras para decir que no es el Estado el que cristaliza la lucha de clase, como si lo hiciera él, sino la lucha de clase es la que se cristaliza en los aparatos de Estado. Con esto quiero ser claro, esa distinción de niveles que he hecho, que me parece que Jacinta también hace, esto no lo estoy inventando yo, en el sentido, exige no confundir nunca aparato de Estado y Estado como terreno o cristalización. Es decir, una transformación en los aparatos de Estado no necesariamente o no por fuerza transforma la correlación de fuerza en disputa, y eso precisamente porque los aparatos de Estado no poseen poder propio, como dice Poulantzas, sino que materializan y concentran relaciones de clase. No hay exactamente un poder propio de esos aparatos. Ahora, lo interesante es que Poulantzas le atribuye esta idea, la idea contraria, digo, de que los aparatos de Estado podrían eventualmente tener un poder propio, a una filiación hegeliana. Eso lo dice en la introducción, digamos. En el fondo lo que pasa es que la teoría del Estado de Poulantzas, me parece, y eso está en el libro de Jacinta, lo que permite no es ver la configuración específica de cada Estado, sino la configuración específica de una correlación de fuerza entre clases. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque me parece que, sin nunca confundirlo, Jacinta, hay una especie de deslizamiento, que no puede decir deslizamiento hegeliano, que le permite decir, por ejemplo, y cito a Jacinta, el desafío de un gobierno de izquierda sardo y sin garantías, porque si ese gobierno se pretende emancipatorio y no meramente reproductor del orden existente, no puede orientarse a un solo terreno del Estado, debe transformarlo íntegramente atendiendo a la especificidad de cada instancia. Mi pregunta es, entonces un gobierno de izquierda, entonces un aparato dentro del Estado, el que puede, si es que es de izquierda, transformar algo así como el Estado o propiciar transformaciones. ¿Y qué sería transformar el Estado si el Estado es una cristalización, si su estatuto no es exactamente ante un objeto? Esto no es un error de lectura en ningún caso, ni tampoco es un desconocimiento de Poulantzas. Jacinta conoce muchísimo mejor que yo Poulantzas. La cuestión acá son posiciones. Una posición sobre esto que le permite a Jacinta, por ejemplo, hacer un llamado al final a fortalecer la soberanía política, económica y territorial del país, o, y también la cito, avanzar hacia reformas radicales que habiliten una verdadera justicia social global y que puedan imponer medidas de gobernanza globales sobre las relaciones de producción y de propiedad y sobre el sistema financiero ante todo. La pregunta es, ¿qué reforma puede habilitar una justicia social, por ejemplo? ¿O qué medidas de gobernanza pueden cambiar las relaciones de producción? Eso me hace pasar a un segundo punto, que es mucho más breve, y es a lo largo de su libro, pero sobre todo en la parte final, Jacinta habla de la posibilidad de un gobierno de izquierda en el Estado capitalista. Eso ciertamente es Poulantzas el que lo permite, y es un fraseo de Poulantzas, y que me parece que Jacinta muestra muy bien, y un punto muy importante del libro, mostrar en qué sentido Poulantzas está pensando, de hecho, en eso. Pero la pregunta para mí, es una pregunta muy sincera, es ¿qué quiere decir Jacinta con gobierno de izquierda? Y eso no porque yo creo que sea una contradicción, ni que un gobierno de izquierda no pueda existir, o que sea simplemente secundario, sino mi pregunta es, ¿qué quiere decir concretamente que la izquierda ocupe cargo en el Estado? O que pueda, como dice Jacinta, suscitar un extenso movimiento activo dentro de las masas o los movimientos. Y en el fondo la pregunta es, ¿cuál es el estatuto de esa izquierda y por qué no hablar de clase en vez de izquierda? Eso a mí me llama la atención. ¿Qué se dice ahí? Porque a menos que, y eso es una especie de temor, izquierda quiere decir una especie de representación orgánica de una clase social. Y una parte de mí lo entiende y está de acuerdo, pero otra parte de mí piensa, si no cabría un análisis de la izquierda, de sus partidos, también como cristalización de la lucha de clase en esa izquierda. Porque no me parece exactamente claro que izquierda hoy día, otro asunto, pero en Chile al menos, tampoco en Argentina supongo, quiere decir necesariamente una cristalización de esa posición de clase, o que no sea evidente esa cuestión, y que se trate más bien de una correlación de fuerza dentro de clase, y eso lo vemos hoy día, no voy a nombrar cosas, pero dentro del Frente Amplio y otros conglomerados, y en Chile históricamente la concertación, etc. No me parece claro que se pueda homologar esas dos cosas. Pero Jacinta lo hace muy bien, entonces le quiero preguntar, insisto, no se trata de un error, sino de una posición. Le quiero preguntar más sobre esa posición, me interesa. Y el tercer punto, que es también muy breve, y es más bien retórico, lo confieso, tiene que ver con una cosa que me llama mucho la atención, y es que la introducción Jacinta diga, por ejemplo, que el Estado es irreductible, como instancia de representación, de unificación, cuestión con la que uno no sería muy tonto, está en desacuerdo,
pero que, dice Jacinta, necesariamente va a haber ciertas instituciones o enclaves que concentran decisiones, filtran demanda, etc. Y mi pregunta sobre ese estatuto es necesariamente. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se opone necesariamente ahí? Porque obviamente es cierto, uno siempre puede estar de acuerdo en que los aparatos de Estado son necesarios, por ejemplo, en la cohesión, eso está muy bien mostrado. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice que eso, por ejemplo, lo dice, no solo necesariamente va a haber ciertas instituciones, sino que las instituciones del Estado, esto es una cita, son necesarias, aunque no suficientes para los procesos de cambio social? Mi pregunta es, ¿qué quiere decir necesariamente en ese punto? Unido sobre todo a la distinción que uno puede hacer entre el carácter lógicamente necesario del Estado, porque es cristalización, y el carácter empíricamente necesario de su aparato, que serían niveles distintos, en cierto punto. Creo, eso es la pregunta. Eso sobre todo porque al final, y esa es una frase que me llamó mucho la atención, Jacinta dice que desde una perspectiva materialista, la democracia constituye un proceso de inscripción en las luchas populares en la universalidad que encarna el Estado. Lo que hace del Estado algo así como universal y necesario. Eso me impactó mucho y le quería preguntar realmente a Jacinta cómo ve eso, enlazando estas tres cosas, ¿no? O sea, la cosa del aparato del Estado, y de la izquierda, entonces tomando esos aparatos del Estado que no son exactamente cristalización, o sea, son cristalización, pero es la izquierda, y con un carácter necesario y universal en parte de ese Estado, de esa formación. Ahora, si puedo hacer estas preguntas es porque el libro que se presenta acá efectivamente en un momento oportuno. Lo que vivimos hoy en Chile, en Argentina, pero en todo caso también en Europa, en Asia, en Norteamérica, obliga a pensar, me parece a mí, con y contra este libro, a anudarse en ese pensamiento, a seguirlo, porque son preguntas, por ejemplo, que a mí, y eso es lo menos importante, pero que a mí me rondaban hace un tiempo y que este libro permite en cierta manera formular, permite poder hacer un debate sobre eso, con una cierta base, o sea, da las bases para poder, no solo una terminología, sino que una concepción teórica que permite discutir estas cuestiones. Eso me parece fundamental, mucho más fundamental que estar de acuerdo o no con esa posición que yo llamo, sino poder tener las bases de esa posición. En ese sentido, la reconstrucción que hace Jacinta, a mí me parece realmente, que insistí en eso, realmente fina, y que algo que no solo recomiendo leer, sino que creo que es necesario leer, o que a mí se me hace necesario. En particular, y no hablé de eso, pero en particular la propuesta de democracia materialista me parece fundamental, central y muy, muy, muy interesante. Para lo que solo me queda decir que este libro, Nicolás Poulantzas, Teoría Materialista del Estado, me parece, eso sí, necesario, y necesario en todos los sentidos, creo, no solo por el momento en que llega, por la necesidad de discutirlo, por la necesidad para alguien que le interese Poulantzas de leerlo también, o sea, es absolutamente necesario, y ahí yo me hago cargo de ese juego de palabras, pero es necesario este libro. No, universal no sé, pero necesario sí. Eso, gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu intervención. Bueno, entonces le damos la palabra a Jacinta, que puede hacer un comentario del libro, de las presentaciones, bueno, de lo que ella estime, ¿no es cierto?, conveniente. Así que, Jacinta, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios, por las preguntas, la verdad me anota un montón de cosas. No sé si puedo responder a todo, hacer alusión a todo lo que se charló, pero voy a tratar de ir anudando ahí justamente algunas respuestas. Lo primero, no sé por qué, pero me dieron ganas de partir con esto que decía Andrés, que después retomó también Natalia, sobre la idea de una totalidad que solo puede ser formulada desde la parte, ¿no? Y que eso le da de alguna manera otro carácter de universalidad, pensando en esto que decías vos, Felipe. Y pensaba en la relación de Poulantzas con América Latina en ese sentido, y que para mí, por supuesto, no pasaba pensar el vínculo de Poulantzas con América Latina, no pasaba simplemente por reponer lecturas latinoamericanas de Poulantzas o la historia de la recepción
en América Latina de Pulanzas, sino de pensar como América Latina un poco en hueco, como diría el propio Pulanzas y como diría Althusser, pensar cómo está en hueco América Latina en su propia obra. Y entiendo que el pensamiento de Pulanzas de alguna manera tiene un carácter periférico también. No me parece como raro, siendo un teórico griego, siendo alguien que nació en Grecia, que estuvo muy comprometido con la política griega, y que estuvo muy comprometido sobre todo en la época de la dictadura griega, desde Francia, pensando como en estrategias a eso. Entonces yo creo que también en esa lectura también de Pulanzas de la propia coyuntura europea hay una lectura hay un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en América Latina en esa época y que le permite ver como en espejo y analizar en espejo también lo que pasaba allá en Europa. Y de hecho, yo me imagino que fue a partir del encuentro ese en Mérida, a propósito de las clases sociales en 1971, donde Pulanzas se encontró más de lleno con las teorías de la dependencia y con un montón de teóricos latinoamericanos con los que estuvo discutiendo, y para mí realmente tuvo peso ese encuentro. Y eso se ve en la teoría de Pulanzas, en cómo ingresa el problema de la dependencia, por más que nombre a Cardoso y a un montón de otros sociólogos latinoamericanos, que los nombre solamente en una nota al pie y que no haga como más referencias. Para mí está muy presente en cómo entiende Pulanzas el imperialismo y cómo lee los vínculos entre los propios países y estados europeos. Y eso, otra cosa que me parece muy interesante para mí de Pulanzas, y es que el Estado no puede ser pensado por fuera de los propios movimientos del capitalismo, y que entonces justamente el desafío hoy, si nos queremos pulancianas y pulancianos, es pensar también el Estado en las coordenadas actuales, no solo en las coordenadas nacionales actuales, sino también en las coordenadas regionales y en las coordenadas globales. Para mí es importante sostener siempre esos 3 puntos en su anudamiento, como diría Roque. Es importante porque es así donde podemos entender la singularidad de cada Estado, dónde se juega esa singularidad y qué hace a esa singularidad. Porque si hay algo en lo que Pulanzas insiste es, como bien decían ustedes, no podemos pensar el Estado en términos generales, o no tiene mucho sentido pensar al Estado en términos generales, sino que hay que analizar casos concretos, estados concretos, coyunturas concretas, porque es ahí donde se pone en juego, al fin y al cabo, los movimientos del capitalismo, donde se pone en juego la lucha de clases, nada más y nada menos que eso. Entonces, bueno, me parece que sí, que ahora efectivamente está bueno recuperar la categoría de imperialismo de Pulanzas, más allá que pueda parecer así como de oído un poco anacrónica, pero yo creo que, como decías vos, Natalia, lejos de ser una categoría anacrónica, nos abre la posibilidad de pensar lo que sucede hoy en día, y la propia coyuntura argentina y la coyuntura latinoamericana y la coyuntura mundial. Y en ese sentido, para mí, avanzar como más allá de Pulanzas significaba no solo poder conectar a Pulanzas con el feminismo, con los movimientos nacionales y populares, porque pienso, por ejemplo, en Argentina no se puede pensar el Estado sin el peronismo, sin las experiencias de las dictaduras, incluyendo sobre todo la última dictadura cívico-militar, pero sobre todo sin la experiencia del peronismo. Entonces, sin duda que mi lectura también del Estado desde Argentina está atravesada por eso. Pero además también lo que nos permite la noción de imperialismo es conectar con el problema, con los movimientos del capital financiero, de los paraísos fiscales, del lugar que ocupan las firmas tecnológicas en ese movimiento. Entonces, un poco hacia ese lado estoy intentando avanzar ahora en mis investigaciones actuales. Con respecto a esto que decías vos, Andrés, de la noción de crisis, de la relación entre la noción de crisis y la selectividad estructural, yo creo que efectivamente, quizás no hice hincapié mucho en eso en el libro, pero la noción de crisis es central en Pulanzas, y el manejo
de esos mecanismos de selectividad estructural para evitar estallidos de crisis del Estado es cada vez más importante en Poulantzas. Es algo que él menciona mucho en Estado, Poder y Socialismo, justamente pensando en el nuevo papel económico que asume el Estado en los años 70 para evitar el estallido de esas crisis, y que por eso también para él hay que hacer como una transformación estratégica en los años 70 y hay que empezar a pensar seriamente cómo una política de izquierdas puede ir más allá, creo, y en esto intento responderte un poco, Felipe, ir más allá de una política de clases nomás y de una inscripción de clases. Me parece que eso es algo como muy interesante del Poulantzas en Estado, Poder y Socialismo, que presenta esta idea de que un gobierno de izquierda pueda además, como él se hace la pregunta de cómo un partido de izquierda ahora puede articular con las luchas del feminismo, del ecologismo, con las luchas estudiantiles, porque no las podemos poner en un segundo plano detrás de las luchas de clase. Entonces, ¿cómo articular ahí clase, género, ecología? Me parece como algo interesante. No es algo que tenga resuelto yo, sin duda, y creo que tampoco podría responder como en términos generales cómo sería eso, porque como insiste Poulantzas, eso se resolverá o no en cada caso concreto, encontrará o no esa vía como al socialismo, cada estado o no, la lucha de clases se podrá articular como de cierta manera, se condensará de cierta manera en un estado y en otro estado de otra, pero sí de nuevo creo que es importante en ese sentido pensar el estado en relación con otros estados, pensar el estado en su nodalidad, digamos, no solo en su totalidad, sino en su nodalidad que incluye a otros estados. Otra cosa que tenía ganas de comentar así rápidamente era esta idea de estabilidad que decías vos, Andrés, apelando a la imagen esta de García Linera de la campiña. Yo cuando leí en su momento ese texto de Poulantzas, a mí la imagen que se me apareció es una imagen que creo que es de la película Blue Velvet, me parece, de David Lynch, donde empieza la película como mostrando un patio que parece divino, un patio muy armonioso, donde hay alguien regando las plantas y la cámara empieza a bajar y se ve que en el pasto no es como algo estable, armonioso, divino, sino que hay un montón de hormigas como casi que en guerra entre sí, peleándose, va bajando más la cámara y hay un montón de otros bichos y qué sé yo. Entonces, sí, sin duda creo que esa estabilidad, esa imagen de estabilidad que presenta García Linera y que de alguna manera está en Poulantzas, siempre esa tensión entre la unidad del Estado y a su vez el aspecto caótico de todas esas micropolíticas que se ponen en juego en el Estado, me gustaba como pensarlo a partir de esa imagen. Otra cosa que anoté así que se me ocurre para comentar es a propósito del tema de la causalidad histórica y cómo eso atraviesa, como decías Natalia, en una diagonal el libro. Creo que una de las apuestas del libro era precisamente para repensar el vínculo entre Poulantzas y Althusser, porque me parece que en la lectura como canónica, que es la lectura de Bob Jessop de Poulantzas, es en ese punto, en la idea de causalidad, donde él pone la diferencia, como pone el punto de separación, de bifurcación entre Poulantzas y Althusser. Y a mí me parecía re curioso eso cuando leía Jessop, porque yo digo, a mí me da la sensación de que al contrario, que si hay algo que Poulantzas retoma de Althusser y que pone a jugar, como decías bien vos, Felipe, no solo a nivel del Estado, sino a nivel de la lucha de clases, a nivel del propio sistema mundial, a nivel del poder, es justamente esa idea de causalidad sobredeterminada, digamos, de causalidad histórica sobredeterminada, de causa inmanente. Entonces me parecía como interesante volver, creo que quizás la lectura de Jessop y quizás muchas lecturas de Poulantzas en el mundo anglosajón
sobre todo a raíz del debate Emilio en Pulanzas, tienen que ver también con una lectura pobre de Althusser. Entonces me parecía importante volver sobre las contribuciones latinoamericanas como las de ustedes mismos para repensar la obra de Althusser y para repensar la obra de Pulanzas también desde ese otro lugar. Así que, bueno, no me quiero extender mucho más por si hay más preguntas de ustedes y de quienes estén escuchando. Así que, pero de nuevo, agradecerles los comentarios, sin duda me dejan un montón de cosas para seguir elaborando. Gracias, Jacinta. Bueno, entonces, si alguno de ustedes, Natalia, Andrés, Felipe, quiere volver a algún punto, preguntar algo, intervenir, damos estos minutos o este tiempo, este momento. Pueden abrir sus micrófonos si quieren. Comento, bueno, llegaron saludos. Jaime Ortega, Vladimir Rivero, saludos de Mendoza, dice. Por ahí alguien mencionó un texto de Rui Mauro Marini sobre Pulanza. Alguien pregunta, ¿habrá ejemplares del libro regalo? Bueno, lamentablemente no. El libro, y eso es importante decirlo, está disponible pero en formato ebook. Eso lo pueden ustedes conseguir a un precio razonable, módico, y lo otro ya esperar el próximo mes que salga ya el impreso. Ya las próximas semanas va el libro a la imprenta. No salió antes por la situación en la que estamos, ¿no es cierto? Pero ya está. Así que ahí, bueno, lo pueden comprar. Así que, lamentablemente, claro, un regalo no va a poder ser. Bueno, aquí una pregunta. Por ejemplo, Bruno Lonov dice, excelente Natalia, intervención. Y aquí algo que tiene que ver con ya Althusser y la concepción del materialismo aleatorio a la que él llega, y cómo eso entonces conectarlo, ¿no?, con esto que plantea Jacinta, el materialismo nodal, en relación con Pulanza, ¿no? Eso es lo que plantea Bruno, escuchando Jacinta en otro video, habla sobre el materialismo nodal. Me gustaría un comentario de Jacinta y Natalia sobre ese punto. Y el resto, claro, saludos desde México también, Jonathan García. Vladimir pregunta, ¿del principio de exterioridad de Althusser dependerá la cristalización de las luchas populares al interior del Estado? Esas son las preguntas y saludos que han llegado. Bueno, no sé si voy a responder así muy a grandes rasgos. Recuerdo, la primera pregunta era sobre el materialismo nodal. Claro. Bien. Bueno, mi formación en el materialismo nodal, además de en las lecturas de Althusser, en las lecturas de la propia Natalia y de Marcelo y de tantas y tantos que estamos pensando en términos de materialismo, es fundamentalmente la de Roque Farrán, que por eso lo invité, que es mi compañero, lo invité a que prologar el libro, porque él es el que introduce al menos en mi formación la categoría de materialismo pensada a partir de la noción de nudo. Y creo que a mí me sirvió mucho, fue como muy potente pensar en ese modo, pensar de ese modo el materialismo y pensar la propia teoría de Pulanzas desde la categoría de nudo y de nudo Borromeo, fundamentalmente, me sirvió mucho para pasar de esto del Estado como relación social, como plantea Pulanzas, a el Estado como más entendido en términos nodales, porque creo que es un movimiento que el propio Pulanza ya hace en sus escritos. Siempre aparece la idea de nudo, del Estado como un anudamiento de relaciones contradictorias, del Estado donde se enlazan nudos y redes de poder del sistema capitalista y de cada formación social como un nudo donde se condensan relaciones. En ese sentido iba el tema del materialismo nodal que decía con la charla con Danilo el otro día. Y no sé, ¿querías comentar algo más vos, Nati, sobre eso? Sobre Althusser. No, por ahí algo de otro orden, que me parece que en la propia lectura de Althusser
el modo en que regresó a Althusser con el texto de los inéditos sobre el materialismo aleatorio, que fue interesante porque lo volvió a colocar en un lugar insospechado del debate. También, a medida en que van apareciendo una cantidad de otros escritos y esa intervención se inscribe en un aporte más largo, se va pudiendo pensar en otra clave, y me parece que entonces hay que inscribir esas tesis de materialismo aleatorio en el marco de una pregunta por el tiempo, por la temporalidad. Aparece esta idea de la tensión entre coyuntura y conjunción, aparece la relación inmanente entre estructura y coyuntura, pero fundamentalmente para no quedarse con una afirmación contingencialista que se inscribe rápidamente en un momento de los debates contemporáneos y que llevan a una lectura muy problemática que se desentiende de la dimensión de la sobredeterminación, ¿no? Digo, me parece que lo interesante de esas tesis de materialismo aleatorio es que permiten volver sobre el Althusser canónico y leerlo de otra manera. Y en este sentido, el trabajo que hace Roque y que está claramente ahí jugando en el libro de Jacinta, es interesante por eso, porque se inscribe en una búsqueda que, por ejemplo, también lleva adelante Balibar, ¿no? Cuando en el librito ese de la filosofía de Marx, donde aparece esta afirmación de la ontología relacional, que aparece también en la lectura que Jacinta hace de Pulanzas, de pensar una dialéctica para el siglo XXI. Roque la llama nodaléctica. Yo ahí tengo por ahí un matiz, me preocupa el nudo de tiempo, ¿no? Y la pregunta por, si es un nudo, para mí es un tiempo de tiempos, ese nudo. Y entonces no me alcanza con Lacan, pero esa es otra discusión, para abrir esa cuestión. Pero para responder la pregunta, entiendo que la pregunta por el materialismo aleatorio iba en esa dirección, entonces yo le pongo el freno y digo, bueno, sí, el materialismo aleatorio está en una dimensión de una pregunta, está en una dimensión de la crítica a la metafísica que no alcanza si no se piensa la causalidad en sus efectos, ¿no? Si no se inscribe en una pregunta que es una pregunta por la historia, no es una pregunta por la metafísica así en el aire. Bueno, eso. No sé si fue muy clara, pero estoy improvisando. No, está muy bien, muy clara, de hecho. Y la otra pregunta creo que iba a propósito de la exterioridad. Claro, del principio de exterioridad dependerá la cristalización de las luchas populares al interior del Estado. Yo diría que esa es como una de las diferencias fundamentales entre Pulanzas y Althusser, el tema de la exterioridad de la lucha de clases y el Estado para Althusser, y la interiorización o la inmanencia, en todo caso, de la lucha de clases en el Estado para Pulanzas. Me parece que es ese como un punto, como ahí sí, de divergencia fundamental, de divergencia teórica y política, sobre todo, entre Pulanzas y Althusser, y yo lo que arriesgo en el libro es que de hecho me parece que en ese punto Pulanzas es hasta más consecuente que Althusser, sigue hasta más que Althusser como el movimiento de las propias categorías de sobredeterminación, de causalidad inmanente. Entonces, esa es al menos mi hipótesis. No sé si respondo. Bien. Felipe, no sé si quieres comentar algo. Andrés, ¿agregar algo más? Bien. Solo agradecerle a Jacinta la respuesta, sino esta especie de conversación en la que quedan mucho más claras más cosas y también pero sí, tengo una pregunta. Jacinta en un momento ahora, la respuesta decía que estaba trabajando en otras cosas. Me interesa, esto es muy por fuera, te lo podría preguntar después, pero me interesa en qué estabas trabajando. Me interesaría saber qué viene después de este libro, realmente, porque creo que quedan cosas abiertas y que son muy interesantes.
claro, quiero seguir esto, entonces. Está buena la pregunta, porque yo creo que en la otra charla, incluso ahora como que deslicé que estoy trabajando como con otras cosas a partir de esto, pero nunca dije muy bien en qué. Y menciono siempre el tema de las firmas tecnológicas justamente porque estoy ahora trabajando con Google, con la firma tecnológica Google, a la que yo pienso también en términos de sobredeterminación, en términos nodales, digamos, pero lo que me interesa pensar no es Google en sí mismo, justamente porque además tampoco hay como Google en sí mismo, sino que es como un entramado relacional muy complejo que hay que revisar ahí y que tiene muchos vínculos con el Estado norteamericano. Entonces lo que me interesa pensar es cómo opera Google como actor político y económico global y cómo opera en América Latina, particularmente en dos estados, en el estado argentino y en el estado boliviano, digamos, como en esta idea también siguiendo lo que dice Pulanzas a propósito del imperialismo y de que cada formación social condensa también contradicciones que le son de alguna manera externas, pero que no son externas porque en esa condensación, digamos, se interiorizan, o sea que no le viene como de fuera, pensar en esas coordenadas la configuración del capitalismo informacional en el Estado argentino y boliviano en relación con Google como el actor dominante de eso. Así que en eso estaba. De todos modos, sí, por ahí me cuesta un poco despegarme del trabajo que vengo haciendo y que hice sobre Pulanzas, entonces también estoy intentando pensar junto con Roque, estamos intentando pensar y elaborar una teoría feminista del Estado, digamos, y cómo sería eso, cómo sería poner a dialogar a Pulanzas, y no solo Pulanzas, sino también a Spinoza, toda una gran tradición materialista, con el feminismo y cómo pensar el Estado también desde las propias categorías del feminismo, desde la idea de cuidado, de transversalidad, de precariedad. Entonces, en esas dos cosas estoy, así que en todo caso lo podemos seguir conversando. Perfecto. Entonces ya estamos concluyendo esta presentación. Solo me queda agradecer, en primer lugar, a los presentadores, a Andrés, a Felipe, a Natalia y por supuesto a Jacinta por esta valiosa presentación que va a quedar entonces después, se puede volver a ver en YouTube o en la misma página de Doble Ciencia. También quisiera agradecer a Camila González por el diseño de este libro, que quedó muy lindo. En el formato impreso se va a ver mucho más, ¿no es cierto?, este trabajo de ella, de todos los trabajos que ha hecho de la editorial. Este es uno de los libros más lindos, me parece, en términos de diseño de portada. Y por supuesto también agradecer a Roque por el prólogo, por participar también en este libro, y al equipo de Doble Ciencia, a Leandro Sangüesa y a Javier Arratia, que están ahí detrás, ¿no es cierto?, moviendo los hilos de esto que es Doble Ciencia. Bueno, agradecer también las palabras de salud a la editorial. Nosotros seguimos esta línea, se vienen muchas novedades, así que, bueno, hay que estar atentos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Entonces, por último ya, hacer un brindis, un saludo por el libro. Así que nos estaremos viendo. Como me dijeron una vez, Pulanzas libre, la lucha sigue. Buenísimo. Bien. Nos vemos, chao. Chao.